El dólar casi en 19 pesos. En Qatar, el presidente Enrique Peña Nieto asegura que la caída del peso no es privativa de México. No es un tema privativo de México. La SEP firma acuerdos con países árabes para beneficio de la educación y la ciencia en México. El Distrito Federal se convierte en Ciudad de México. Declara reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. La diputada de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, renuncia al PAN y declara en aceido por su presunta relación con el Chapo. En Coahuila piden investigar el caso Moreira. La Cruzada Nacional contra el Hambre cumple 3 años. El español ya es la segunda lengua más usada en redes sociales. Acusan a Vladimir Putin de haber aprobado el asesinato de un exespía ruso. Alan Pulido podría ser suspendido 6 meses por problemas contractuales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en México al Día, especialmente hoy que por fin ya es jueves, Omar. Así es un gusto saludarte, Pati. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos quienes nos ven desde sus hogares. Permítame saludar también a Grisela Yebra, quien se encuentra como cada mañana en la lengua de señas. Este es su informativo y le tenemos toda la información al día. Así es, y ahora sí, ya es oficial por ley, el Distrito Federal se convertirá en el estado 32 del país. El Congreso declaró la constitucionalidad de la reforma política de la Ciudad de México y se turnó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. A esta sesión que se realizó en el Salón Legisladores del Palacio de San Lázaro, del Palacio Legislativo, asistió el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Me parece que es un día histórico para la Ciudad de México, es un día histórico para nuestro país, es un nuevo paso en la construcción de la historia del federalismo de este gran país, y por supuesto que nosotros reconocemos una vez más la voluntad política de todas las fuerzas que intervinieron en esta concreción de la lucha por la reforma política de la Ciudad de México. Luego de esta declaratoria, una vez promulgada la ley, el Instituto Nacional Electoral tendrá 15 días para lanzar la convocatoria destinada a conformar la Asamblea Constituyente. Esta asamblea será la responsable, a su vez, de redactar la Constitución que entraría en vigor a partir del 2018. Ojalá que este cambio sirva sobre todo a los ciudadanos, a quienes vivimos en la capital del país. Así es, pero seguimos en medio de este proceso. ¿Qué más sigue para que se concrete la reforma política de la Ciudad de México? Aquí le presento los detalles. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, celebró la declaratoria de constitucionalidad de la reforma política de la Ciudad de México. Adiós Distrito Federal, bienvenida CDMX, hoy Ciudad de México. Precisó que el siguiente paso es la construcción del proyecto de la Constitución Política de la Ciudad de México, para después enviarlo y someterlo a discusión en el Pleno de la Asamblea Constituyente. La Ciudad de México tiene varias líneas de acción hoy derechos que son progresistas, que son en la búsqueda de la equidad en diferentes temas. Esto se tiene que ver reflejado en la Constitución, sin ninguna duda. Y, por supuesto, también la parte programática de izquierda. Informó que convocará a 12 mujeres y hombres expertos en diferentes áreas para integrar el equipo de trabajo para la elaboración del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Dar la participación a todas y cada una de las áreas, es decir, no puede quedarse fuera todo el planteamiento de derechos humanos, no puede quedarse fuera el planteamiento de mejora regulatoria.
Mancera Espinosa aclaró que con la declaratoria, la Ciudad de México se mantiene como una entidad donde residen los poderes de la Unión, pero con los mismos derechos que tiene cualquier estado de la República. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios va a ser que cualquier programa que pueda beneficiar a un estado, hoy con esta reforma tendrá que beneficiar también a la Ciudad de México. También dijo que se conserva la figura del jefe de gobierno, así como la concentración tributaria desde la Secretaría de Finanzas, así como el mando único policial. Entre los cambios fundamentales se encuentran las delegaciones, que ahora serán alcaldías, conformadas por concejales, cuyas funciones se definirán en la Constitución que habrá de elaborarse. Esto permitirá una mayor transparencia, autonomía y participación ciudadana. Hoy las delegaciones no tienen una autonomía plena para la disposición de sus recursos, sino que tienen que estar en comunicación permanente con la Tesorería de la Ciudad de México. Eso cambiará. Con información de Flor Hurtado, México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto está ya en Qatar, última escala de su gira por el Medio Oriente. Este día el presidente tocó el tema de lo que se está viviendo con la situación económica, la situación del peso, la alza del dólar. Y mi compañero Gustavo Castillo tiene los detalles de esta y otras actividades del presidente. Gustavo, muy buenos días, te saludo con mucho gusto como siempre. ¿Cómo estás, Pati, Omar, amigos de México al Día? Muy buenos días. En la parte final de esta gira por la península arábiga, en Doha, en Qatar, el presidente Enrique Peña Nieto fue cuestionado con respecto al tema del alza del dólar ante el peso mexicano. Afirmó que este no es un tema exclusivo de nuestra moneda y explicó que este desliz financiero es un reflejo de lo que ocurre en el mundo. Escuchemos al presidente. No es un tema privativo de México. Es un tema que evidentemente genera cierto inquietud entre los mexicanos, más cuando hemos observado en el pasado o hemos asociado siempre el movimiento que ha tenido la paridad cambiaria con respecto al dólar de nuestra moneda, muy asociada a crisis económicas que hemos tenido en el pasado. Hoy hay que entender que este es un mecanismo que simplemente amortigua y que simplemente refiere a lo que ocurre en el mundo entero. Pati, el presidente aseveró que el alza del billete verde con respecto al peso no es por razones del desempeño propio de nuestra economía, es más bien, dijo, de lo que está pasando en el mundo entero, en el entorno financiero, y que todas las monedas de todos los países evidentemente están teniendo una gran volatilidad con respecto al dólar. En un mensaje a medios de comunicación desde la ciudad de Doha, la quinta escala por los países árabes, el presidente hizo un balance de esta gira de trabajo, donde uno de los objetivos era destacar las fortalezas que tiene México y que lo hacen un destino confiable para invertir. Aquí el mandatario mexicano se refirió a la encuesta dada a conocer en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde participará el día de mañana. Escuchemos. Entre 1.400 presidentes de empresas globales, de empresas que tienen presencia en diferentes partes del mundo, evaluaron a México entre los 10 países o 10 destinos que más habrán de crecer en los siguientes 12 meses y que además son destinos confiables para invertir. De hecho, nos ubica en la posición número 9. Pati, el presidente dijo que jamás México había estado dentro de los 10 países. En esta visita a Riad, capital de Arabia Saudita, Abu Dhabi y Dubái, que son 2 de los 7 Emiratos Árabes, además de visitar las naciones de Kuwait y Qatar, la delegación mexicana firmó y modernizó 46 instrumentos de cooperación en materia de comercio, inversión, energía, educación, ciencia, tecnología e innovación, arte y cultura, y acuerdos para la cooperación energética. El presidente ya viaja a Davos, donde mañana participará en la sesión plenaria del Foro Económico, entre otras actividades, entre ellas una reunión con líderes de medios y un encuentro con Klaus Schwab, presidente ejecutivo y fundador del Foro Económico Mundial. Pati, el reporte. Gustavo, muchas gracias, estamos al pendiente. Muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Y en más información sobre esta gira, antes de viajar a Qatar, el presidente se reunió con el jeque Sabah Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah, emir de Kuwait. Atestiguaron la firma de 11 acuerdos y memorándums en distintas materias. Se trata de colaboración académica y diplomática, cultural y artística, turismo, energía, educación superior, servicios aéreos, salud
inversión, ciencia y tecnología y financiamiento. El presidente Peña Nieto también se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, con el primer ministro y con el ministro de Asuntos Exteriores. El emir del Estado de Kuwait ofreció al presidente Peña Nieto una comida de Estado y posteriormente lo acompañó al aeropuerto en donde se realizó la ceremonia de despedida. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien forma parte de la comitiva del presidente en esta gira, expresó que las reformas, especialmente la educativa, han capturado la atención de los países árabes. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Educación Pública dio a conocer que la SEP firmó una serie de acuerdos para promover la cooperación científica, intercambios estudiantiles, capacitación en medicina y tecnología, así como programas de becas con los países árabes. Con la firma de estos acuerdos se pretende fomentar la cooperación con la región arábiga en las áreas de desarrollo de capital humano y de educación, a fin de satisfacer las necesidades del sector privado, especialmente en industrias técnicas y tecnológicas. Una vez terminada esta gira por los países árabes y también por Davos, el presidente Enrique Peña Nieto viajará a Ecuador. Esto será del 26 al 28 de enero. La Secretaría de Gobernación informó al Congreso sobre este viaje, donde el presidente participará en la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esta reunión congrega a líderes y mandatarios de 33 países de la región. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. Y las bolsas de Asia siguen cayendo. Las dos principales índices chinos, Shanghai y Shenzhen, retrocedieron 4 y 3.2%. También el índice Nikkei de Japón. En Europa los mercados tuvieron una recuperación moderada, pero aún registran pérdidas. En América el Dow Jones sufrió una pérdida también de 1.56%. La bolsa mexicana de valores cerró con una ligerísima ganancia. Todo esto se debe, según los expertos, a la caída en el precio del petróleo en todo el mundo. En México, la mezcla del crudo mexicano cerró a $18.90, algo que no se observaba desde el 2002. El peso también sigue cayendo frente al dólar. Ayer el dólar se vendió hasta en 18 pesos con 90 centavos, por lo que el Banco de México colocó 400 millones de dólares en subasta con precio mínimo. Al final, el dólar cerró la jornada en 18 pesos con 80 centavos. En lo que va de este año, Banjico ha inyectado al mercado 1.800 millones de dólares a través de subastas. Según cálculos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 2015 la inversión extranjera directa hacia México fue de 29,000 millones de dólares. Esta es una cifra importante, cifra 14% mayor a la del 2014. Según este organismo de la ONU, todo esto se debe a las fusiones y adquisiciones que se registraron durante el año pasado. En otros temas, inició en Suiza el Foro Económico Mundial de Davos. En este marco, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los gobiernos invertir más en educación e infraestructura, mejorar sus códigos fiscales y facilitar el acceso a capitales. Dijo que esta es la fórmula que permitirá a los países pasar de la crisis al crecimiento económico. Sabemos que es la llave de la clase media en nuestras economías. Es lo que nos va a permitir pasar de la crisis a la recuperación y, ojalá, al resurgimiento permanente. Biden también propuso reconstruir a la clase media. Advirtió que su deterioro es un caldo de cultivo para el surgimiento de gobiernos populistas, xenófobos y dictatoriales. También hizo un llamado a terminar con los paraísos fiscales para que esos capitales se pongan a disposición de los emprendedores y fortalezcan las economías. Por su parte, el Papa Francisco envió una carta a Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, para pedirle que no se olvide de los pobres. A los hombres y mujeres más poderosos del mundo les pidió crear empleos. Además, criticó la cuarta revolución industrial, ya que cancela puestos de empleo y advirtió sobre el inquietante aumento de la desigualdad. Vamos hasta Davos, ahí está nuestro compañero periodista, corresponsal de Notimex, David del Río. David, muy buenos días desde México. Platícanos de las actividades de este día allá en Davos. Hola, Pati. Pues nada, muy buenos días desde aquí, desde Davos. Solamente añadir una cosa a lo que estaba escuchando de ese largo discurso que
ayer leyó aquí el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, respecto a la reconstrucción y la importancia que tiene la clase media en el mundo. Dijo que era lo mejor para la democracia, y una frase que aquí llamó mucho la atención, y dijo que cuando la clase media va bien, los ricos van bien y hay menos pobres. Bueno, solamente esta curiosidad y este añadido a la excelente crónica que han dado, porque es muy completa, una vez más, la que estaba escuchando de todo lo que está sucediendo aquí. Hoy decirte que hemos comenzado con un panel en el que se ha analizado la situación en China, como decimos, preocupante, porque se ha devaluado la moneda china, porque además China el año pasado creció al nivel más bajo de los últimos 25 años, y hay mucha incertidumbre con un gobierno además con el que es difícil tratar, según dicen aquí muchos políticos y muchos hombres de negocio. De hecho, hoy aquí la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha instado a China a informar más de su situación financiera, porque ha dicho que no gusta nada a los mercados, que siembra incertidumbre y que provoca mucha volatilidad a nivel mundial el hecho de que China no dé más información sobre su situación real, y que eso genera mucha especulación. Después, yo destacaría el segundo debate importante de la veintena o más que ha habido ya esta mañana, porque aquí prácticamente cada hora hay uno o dos debates que transcurren al mismo tiempo, desde las 8 de la mañana que comienzan. Bueno, pues el otro gran debate de la jornada, hasta el momento lo que llevamos son aquí ahora a las 2 de la tarde, ha sido un debate sobre el futuro de Europa. Un debate interesante porque ha contado con la participación del primer ministro francés, Manuel Valls, ha estado también el primer ministro griego, Alexis Tsipras, y también representantes del gobierno de Holanda, y sobre todo el todopoderoso ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, que han alertado, han alarmado sobre una eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea, una posibilidad que en estos momentos está en debate, porque el Reino Unido quiere hacer un referéndum sobre esta cuestión, y han dicho que sería catastrófico, que sería un verdadero drama para Europa si Gran Bretaña sale de los 28 países que forman este bloque, y que también para el Reino Unido no sería algo positivo. Por lo demás, ha sido algo inquietante que el primer ministro francés, Manuel Valls, ha comentado que Europa tiene un año por delante muy difícil, y que a corto plazo el continente corre el riesgo de resquebrajarse. Ha sido una advertencia, de todos modos es algo difícil, han señalado muchos analistas aquí, que se produzca, pero la verdad, la crisis de los refugiados, la amenaza de que el Reino Unido salga del bloque, el terrorismo que vivió este año Francia y que está bastante extendido por todo el viejo continente, son amenazas muy serias para este lugar. Y ese sería el resumen. Ahora estamos esperando, dentro de media hora escasamente, que va a haber un discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, muy esperado también por esa crisis que hay, que continúa con Irán, pese a que se le han levantado las sanciones, y también la que tiene el propio Irán con Arabia Saudí, que puede volver a desestabilizar la región. Eso sería lo que te podría destacar de lo que llevamos de mañana, Pati. Hola, David del Río, te saluda con mucho gusto Omar Cepeda. Cuéntanos si se espera la presencia de algún funcionario chino o empresarios que puedan hablar un poco sobre esto que estabas comentando previamente, y sobre la reunión del presidente de Argentina, Macri, con David Cameron, que entre otros puntos pueden tocar justamente lo de las Malvinas. Sí, muy bien. En lo que ha sido el panel, la mesa redonda de esta mañana sobre la situación en China, han participado algunos empresarios chinos, algunos analistas chinos. Como siempre sucede también aquí con los japoneses, siempre hay problemas, aunque el inglés es la lengua, el idioma fundamental aquí en Davos, en los países asiáticos tienen problemas con el inglés y ha tenido que haber traducción. Ese problema de idioma es también un problema que dicen aquí muchos hombres de negocios, muchos políticos, que tienen con esos países, con China en particular, un problema de comunicación lingüística, pero un problema también de comunicación por lo que es el cierre, el estilo del gobierno chino. Claro. Han participado, han sido un poco más comprensivos con China que algunos de los otros invitados que había, analistas y también un multimillonario muy conocido, y han dicho que China está en una transición
que hay que esperar, pero que tienen un liderazgo seguro. Por lo demás, no estoy al corriente ahora mismo del resultado que haya tenido la reunión entre el nuevo presidente argentino y David Cameron, pero efectivamente te confirmo que ese era inevitablemente uno de los temas que iba a salir, el tema de las Islas Malvinas, la reclamación. La verdad es que no te podría informar en este momento, estoy al pendiente de otros asuntos, pero creo que no hay todavía información sobre este tema. Estaré al pendiente para una próxima conexión comentarles si ha salido algún comentario, sobre todo de David Cameron, sobre esta cuestión, Omar. Te agradezco mucho, David del Río, y en efecto se está dando en estos momentos este encuentro. Quería ver si había algún poco de información, pero seguramente a lo largo de las horas se estará presentando con mayor puntualidad lo que sucedió en esta reunión. Te agradezco mucho que haya estado con nosotros en México al Día, David del Río, corresponsal de Notimex. Hasta luego. Saludos muy cordiales desde Davos. Un fuerte abrazo hasta allá. Y en otros temas diametralmente opuestos, la diputada del Congreso de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, fue traída a la Ciudad de México por elementos de la Policía Federal. La ingresaron anoche a las instalaciones del Aceido para que declare por su presunta relación con Joaquín El Chapo Guzmán. Y es que esta legisladora presentó documentación presuntamente falsa para visitar al Chapo en el penal del Altiplano. Esta legisladora también es señalada por haber pasado las celebraciones de Año Nuevo en compañía del Chapo Guzmán, quien se encontraba prófugo de la justicia. Por cierto, horas antes de ser llevada al Aceido, Lucero Sánchez presentó su renuncia al grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Sinaloa. Y sí, se le investiga sobre todo porque utilizó documentos falsos durante esa visita, no necesariamente por su relación sentimental con el Chapo Guzmán. De acuerdo con la cadena estadounidense Fox News, un rifle de asalto calibre 50 encontrado en la casa donde se realizó el operativo para reaprender al Chapo Guzmán está relacionado con las armas de la fallida operación conocida como Rápido y Furioso. Como usted recuerda, o seguramente recuerda, mediante este operativo, el Buró Federal de Armas de Fuego, Tabaco y Explosivos de Estados Unidos vendió de manera ilegal armas a líderes de cárteles de las drogas para capturarlos. Sin embargo, terminaron por perderles el rastro a las armas y pues el baño de violencia mucho tiene que ver con eso. La operación encubierta salió a la luz en diciembre del 2010 cuando un agente de los Estados Unidos fue asesinado por criminales en México con un rifle que pertenecía a ese lote distribuido por la agencia estadounidense. Sobre este operativo Rápido y Furioso, una jueza federal de los Estados Unidos ordenó al presidente Barack Obama entregar al Congreso los documentos de la operación, que permitió la entrada ilegal de más de 2,000 armas a México. Con este nuevo fallo, el Congreso podrá determinar si hubo negligencia por parte del Departamento de Justicia para frenar esa operación realizada de 2006 a 2011, ya que las armas, como le informé, fueron a dar a manos del crimen organizado. La Fiscalía General de Veracruz informó que ninguno de los cuerpos localizados en una barranca en el municipio de Emiliano Zapata corresponden a los 5 jóvenes que desaparecieron en el municipio de Tierra Blanca el pasado 11 de enero. Esto después de constatar que las características físicas y el tiempo de evolución de muerte no coinciden con la fecha de la desaparición de los jóvenes. Precisó la Fiscalía de Veracruz que fueron 6 y no 3, como se había anunciado originalmente, los cadáveres encontrados en la cañada. Y hasta este momento no se sabe absolutamente nada de estos 5 jóvenes veracruzanos que desaparecieron en enero y que todo apunta, de acuerdo con las autoridades de Veracruz, que un grupo de policías estatales los puso a su vez en manos de un grupo de delincuentes. Por otra parte, el Congreso de Coahuila solicitó a la Procuraduría General de la República nombrar un fiscal especial para investigar el caso del exgobernador Humberto Moreira. Asimismo, se solicitó al procurador estatal, Homero Ramos, que informe al Congreso del avance de las investigaciones en torno a la deuda. Autoridades judiciales confirmaron el auto de formal prisión contra el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, por el presunto desvío de 2.600 millones de pesos en 2012. Los jueces de distrito encontraron elementos suficientes que acreditan el desvío. Granier se encuentra recluido desde junio del 2013 en la torre médica del reclusorio femenil Tepepan de la Ciudad de México por presuntos problemas de salud. Y de abril a diciembre de 2015, la Procuraduría General de la República consignó
a 244 funcionarios y libró 125 órdenes de aprehensión. Así lo informó César Alejandro Chávez Flores, visitador general de la dependencia, al presentar su informe de actividades. Asimismo, informó sobre el despido de 122 agentes del Ministerio Público de la Federación y de 27 agentes de la Policía Ministerial por haber cometido irregularidades administrativas. El gobierno de Morelos está a la espera de que el Tribunal Estatal Electoral avale la toma de posesión de Irma Camacho a la presidencia municipal de Temisco, por lo que hasta el momento desconocen a la alcaldesa. Esto luego de que Camacho García rindió protesta en una sede alterna al ayuntamiento y ante el cabildo incompleto en una sesión a puerta cerrada. ¿Todo por qué? Porque la madre de la fallecida alcaldesa es la que quiere tener ahora la presidencia municipal. Pero todo esto simplemente ilustra los problemas que hay en algunos municipios del país, de todos los hechos no solamente relacionados con la violencia, sino con el desgobierno que existen, le digo, en esos municipios. Es una información que estremece fuertemente los sentidos y los sentimientos. Es que se dio a conocer que Laura Elena Guzmán Sánchez, ex esposa del alcalde de Tlaquiltenango, Morelos, Enrique Alonso Plasencia, es acusada de haber secuestrado y asesinado a su propia prima, una menor de 11 años, esto en el año 2006. Por este delito cumple una condena de 45 años en la cárcel distrital Jojutla. Ingresó a este penal el 15 de abril del año pasado. Y hablando del alcalde de este municipio, resulta que el 23 de abril de 2009, Enrique Alonso Plasencia, quien se niega a la entrada del mando único, fue detenido en flagrancia ingresando a guatemaltecos al país, por lo que fue ingresado al reclusorio de El Amate, esto en el estado de Chiapas, Pati. Sí, no, además, como decía Omar, todo esto ilustra lo terrible que se vive en los municipios, porque ahí están dos personas involucradas en hechos delictivos y ahora gobernando un municipio. Así es, con un desaseo absoluto, violando las leyes que se impusieron, como lo del mando único, y buscando hacer por su propia cuenta la justicia con estos antecedentes delictivos que pues no caben más que seguirlos investigando y que paguen por sus fechorías. Bueno, vamos ahora a nuestro primer resumen. Declaran constitucional la reforma que convierte al Distrito Federal en la Ciudad de México. Será el Estado 32. Dar la participación a todas y cada una de las áreas, es decir, no puede quedarse fuera todo el planteamiento de derechos humanos, no puede quedarse fuera el planteamiento de mejora regulatoria. La subida del dólar genera inquietud entre los mexicanos, pero no es privativa de nuestro país, afirma el presidente de México. No es un tema privativo de México, es un tema que evidentemente genera inquietud entre los mexicanos. Gobierno mexicano firman 46 instrumentos de cooperación en gira por países árabes. Renuncia a la bancada del PAN la diputada de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López. Ya declara en la CEIDO por su presunta relación con el Chapo Guzmán. Continúa la caída de los precios del petróleo y las bolsas mundiales. Confirman auto de formal prisión contra el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, por desvío millonario de fondos públicos. Probable responsabilidad de Vladimir Putin de asesinar a exagente de la KGB. Águilas de Mexicali vencen a los Venados de Mazatlán en el primer juego de la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Saludo con mucho gusto a Jorge Alberto Lara, él es director de la carrera de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur, de aquí de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alberto? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días antes que nada. Buenos días, Pati. Buenos días. La pregunta que nos hacemos muchos habitantes de la Ciudad de México es, con este cambio del Distrito Federal a la Ciudad de México, con esta reforma, bueno, y los habitantes, ¿cómo nos vamos a beneficiar directamente? Pati, esa es yo creo que la pregunta más importante, porque durante muchos años se ha trabajado precisamente en la transformación política de la ciudad y al final del día lo que tenemos que ver es precisamente cómo se impacta en la vida y en el beneficio palpable para los ciudadanos. Nosotros, como habitantes del Distrito Federal, por ejemplo,
Hace algunos años ya tenemos la posibilidad de elegir al jefe de gobierno desde el 97, también hemos electo ya a nuestros jefes delegacionales. Antes no se elegía jefe de gobierno ni jefes delegacionales. Tenemos también ya consolidada una asamblea legislativa que nos representa en muchos temas muy trascendentes, y me parece que todos esos cambios no han sido menores, han sido cambios muy importantes que han hablado del fortalecimiento de la ciudad y de la ciudadanía. Ahora digamos que otro paso muy importante, yo creo que es un paso definitivo en la consolidación política de la ciudad, y tenemos que ver en qué beneficia a los habitantes. En primer lugar, yo diría que esta reforma tiene que consolidarse en un mejor gobierno, necesariamente, y esto pasa porque en la nueva Constitución, que habrá de discutirse y promulgarse en los próximos meses, se den mecanismos de representación, de rendición de cuentas, de transparencia, de mayor participación ciudadana, porque vemos que todavía hay estructuras que oponen resistencias precisamente a esta transparencia, a esta rendición de cuentas. Por ejemplo, en los gobiernos delegacionales. Los gobiernos en las delegaciones son todavía muy opacos, son todavía muy centralizados, no hay una participación ciudadana eficaz, y eso viene en detrimento de la ciudadanía porque no sabemos bien a bien cómo se están ejerciendo los recursos, que son muy cuantiosos, y muchas veces nos quedamos esperando buenos servicios y otro tipo de prestaciones que como ciudadanos tenemos que buscar. Otro tema muy importante va a ser la oportunidad de discutir una nueva Constitución que ponga al Distrito Federal en la vanguardia constitucional de nuestro país. Recordemos que la Constitución Federal recientemente ha tenido cambios muy trascendentes, sobre todo en el tema de derechos humanos. Me parece que este va a ser uno de los ejes más importantes para poder reivindicar, subrayar y hacer valer los derechos humanos de los habitantes aquí en el Distrito Federal, y aparte la cuestión política. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saluda con mucho gusto Omar Cepeda. Gracias Jorge Alberto Lara por tomarnos la llamada. Hay temas que se han tratado y que se han puesto sobre el tema público de interés. Por ejemplo, la seguridad, ¿cómo será beneficiada o afectada en este sentido al ser un Estado 32? La seguridad o el tema de la recaudación de impuestos, por ejemplo, y ya tocaste un tema muy importante que es la transparencia y la eliminación de corrupción. ¿Cómo, comparados con otros estados, nos veremos beneficiados en ese sentido? Bueno, hay que recordar que una de las razones de ser de la calidad del Distrito Federal como sede de los poderes ha sido precisamente el garantizar el funcionamiento correcto de los poderes federales. No olvidemos que aquí se asientan los tres poderes federales de la Unión: el presidente, el Congreso y el Poder Judicial. En esa virtud tiene que haber garantías para ese correcto funcionamiento, y me parece que en las áreas de seguridad del DF ya ha generado varios avances muy importantes. Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal funciona desde siempre el tema de un mando unificado policial, que hoy mismo se está poniendo precisamente como ejemplo y quizás como pauta para que otros estados funcionen de la misma manera. Me parece que cuando las cosas funcionan relativamente de manera correcta, hay que simplemente verificar que continúe ese funcionamiento. Me parece que en seguridad sí hay que hacer ajustes, pero el modelo general funciona correctamente. Desde luego que habrá que ver el tema de la designación tanto del procurador como del secretario de Seguridad, en donde antaño había una injerencia muy importante del presidente de la República, precisamente por la misma razón que comentamos. Ahora ya no será así, no obstante sí, como queda el diseño constitucional, siguen existiendo las salvaguardas para el correcto funcionamiento de los poderes federales, de manera tal que es una reforma equilibrada, y como toda reforma pues es perfectible. Quizás hay algunas cosas que pudieron haberse mejorado, pero creo que es una buena reforma, que es una buena noticia para la ciudad al final del día, y hay que estar muy pendientes. Por ejemplo, en los órganos delegacionales se crean consejos, un poco al estilo de lo que funciona en provincia, y nuestros conciudadanos de otros estados de la República lo conocen muy bien, que son los cabildos. Acá no habrá cabildos, pero habrá consejos que tendrán más o menos la misma función,
de representatividad. Me parece que este es uno de los puntos críticos porque estos consejos van a poder observar con lupa el desempeño del alcalde, ¿no? De quien ahora es jefe delegacional, y podrán repercutir y desdoblarse a la ciudadanía respecto de sus observaciones y su desempeño. Ojalá que así sea, Jorge Alberto, porque la verdad el escepticismo de los ciudadanos no es gratis. Y una de las preguntas, uno de los cuestionamientos que nos hacemos todos es, bueno, ¿en qué nos va a ayudar si llega ahora un presidente municipal en lugar de un delegado, cuando vemos, por ejemplo, problemas en los municipios? Y sobre todo, hay quienes también tienen la idea de que todo esto va a implicar mayor burocracia. Digo, son cuestionamientos que nos hacemos todos los habitantes de la Ciudad de México. Y que yo comparto plenamente, Pati. Tenemos el temor de que exista más burocracia, de que esto no beneficie a nadie, que sea una cuestión nada más de activismo político. Pero insisto, si se logra, por ejemplo, el objetivo de dejar atrás las delegaciones que hoy tenemos, opacas, sin rendición de cuentas y en muchos casos con áreas muy corruptas, en permisos de uso de suelo, en cuestiones de verificación e inspección, me parece que ahí podemos hacer un avance importante. La participación ciudadana es indispensable. Yo creo que el ejercicio de una reforma constitucional y de la emisión de una nueva constitución nos debe activar a todos los ciudadanos, porque no podemos conformarnos con buscar una constitución que sea dictada desde arriba, desde el poder. Todos los ejercicios constitucionales universales son de abajo para arriba, no de arriba para abajo, y me parece que es una buena oportunidad que no podemos desaprovechar. Muy bien, Jorge Alberto Lara, director de la carrera de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Pues muchísimas gracias. Seguiremos hablando de este tema tan importante para la Ciudad de México, esperando que justamente esta nueva constitución que se convierta en un nuevo estado del país, pues traiga beneficios a la ciudadanía, que ese es el objetivo y que se ha venido trabajando no solo ahora, durante muchos años, durante varios gobiernos, y ahora se ve concretada. Muchísimas gracias, te agradecemos que haya estado con nosotros en México al Día. Al contrario, muy buenos días. Hasta luego. Y desde EF nos vamos hasta el mundo. Terroristas del Estado Islámico destruyeron el monasterio de San Elías, el más antiguo en Irak, construido en el siglo VI de nuestra era. Estaba situado al sur de la ciudad de Mosul y era considerado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Mientras tanto, en París comenzó la cumbre de ministerios de defensa de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Austria y Holanda para evaluar la estrategia de la coalición contra el Estado Islámico en Irak y Siria. Un juez en el Reino Unido señaló al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de haber ordenado el asesinato del exagente de la KGB, Alexander Litvinenko, en 2006. Esto lo informó la secretaria del Interior, Theresa May. De acuerdo con la investigación que dirigió el ex magistrado Sir Robert O., los espías rusos Dmitry Kovtun y Andrei Lugovoy, actualmente diputado en la Duma rusa, habrían envenenado a Litvinenko con polonio radiactivo por haber filtrado información clasificada de los servicios de inteligencia rusos. El Ministerio de Exteriores de Rusia acusó a Londres de politizar esta investigación. Y en el más absoluto sigilo, el gobernador de Colombia liberó a 17 de los 30 guerrilleros que fueron indultados en noviembre del año pasado para mejorar el clima de confianza en los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La liberación se había convertido en un elemento de tensión en la mesa de negociaciones que se desarrollaba en La Habana, Cuba. El gobierno tuvo que salir a explicar que el proceso debe cumplir con trámites legales que suelen ser tardados. El gobierno de Argentina aprobó un estado de emergencia de seguridad para todo el país durante un año a fin de combatir al crimen organizado y al narcotráfico. Con esa medida, las Fuerzas Armadas podrán derribar aeronaves que no se identifiquen e invadan su espacio aéreo. En la ciudad de Shangrao, al sur de China, se registró una explosión en una fábrica de fuegos artificiales, la cual dejó al menos 5 muertos y más de 60 heridos. La detonación fue tan fuerte que puertas y ventanas de varias viviendas de los alrededores quedaron destruidas, por lo que miles de personas fueron desalojadas de la zona. Las autoridades investigan la causa ya de esta explosión. Vamos a una pausa. Esto es México al Día.
Cruzada Nacional contra el Hambre cumple 3 años de haber sido lanzada. Estos son algunos de los resultados. Hoy hace 3 años se puso en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre. El camino no ha sido fácil, pero nunca se ha olvidado su misión y razón de ser: velar por los más necesitados, porque ninguna persona en México padezca hambre. La Cruzada Nacional es un esfuerzo para que 7 millones de mexicanos que estaban en pobreza extrema y que además estaban en inseguridad alimentaria logren recibir el apoyo de los programas sociales y de la sociedad mexicana. La Cruzada Nacional contra el Hambre ha contribuido a reducir la pobreza extrema, la cual pasó de 9.8 a 9.5%, de acuerdo a datos del Coneval. Esto se logró mediante la mejora de los 6 niveles de bienestar: educación, salud, seguridad social, espacios en la vivienda y sus servicios básicos, así como el acceso a la alimentación. La propuesta es una propuesta de solución definitiva. Que ellos, después de la intervención de los programas, sean capaces de resolver su propia condición de hambre. A 3 años de la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, los resultados son tangibles y alentadores. De acuerdo con el Coneval, en 2015 la carencia por acceso a la alimentación disminuyó en 57.3%. El rezago educativo disminuyó en 3.4%. Las carencias por acceso a servicio de salud, 22.1%, mientras que la falta de seguridad social se redujo en un 10.1%. Las carencias en espacios en la vivienda y sus servicios básicos disminuyeron en 16.3% y 12.4% respectivamente. Se redujo el rezago educativo, se mejoró el acceso a la alimentación, se incrementó la posibilidad de asistir y de beneficiarse de salud y de seguridad social, y se mejoraron la calidad de espacios y servicios en la vivienda. De manera particular, el 57% de la muestra evaluada reportó tener menos inseguridad alimentaria. José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social, dijo que el reto para los siguientes años es trabajar en una estrategia de inclusión para este programa. Estamos buscando también que se aporte la información de los beneficiarios del resto de los programas para que podamos juntos mejorar y dar una atención mucho más incluyente. Es tan solo la mitad del camino y los retos que vienen son aún mayores. Pues ampliar el número de familias atendidas. Este año tenemos que llegar ya a los 7 millones de mexicanos. Hasta ahorita llevamos 6.400.000 identificados y empezando a trabajar, y esperamos ya al final del 2016 tener cubierta toda la población objetivo. Además, se focalizarán en 3 puntos fundamentales. El primero de ellos, atender personalmente a aquellos que se han quedado rezagados. Empezar a encontrar soluciones a los sectores que se nos están quedando, que reclaman en realidad una atención muy especializada, ¿no? Que lo que queremos hacer en la siguiente etapa es hacer un acompañamiento familiar. El segundo, dar seguimiento puntual a quienes han logrado disminuir sus índices de pobreza. Y tercero, evitar que 1,5 millones de personas caigan en algún tipo de carencia. Para México al Día, Flor Hurtado. Durante los próximos 3 años, Banamex invertirá 60 millones de pesos con la Secretaría de Desarrollo Social para contribuir en proyectos orientados a erradicar la pobreza. Para mejorar las condiciones de vida de la población en situaciones de pobreza y vulnerabilidad en las distintas entidades de la República. Nos estamos comprometiendo con la Secretaría y con el secretario Meade a invertir 60 millones de pesos en los próximos 3 años en programas conjuntos con la Secretaría. El secretario José Antonio Meade dijo que es la primera vez que una institución financiera como Banamex hace suyos también los indicadores de pobreza del Coneval. Va a buscar medir el impacto que tienen sus programas de fomento social en educación, en vivienda, en salud, en seguridad social, para poder así tener una idea clara de cómo está impactando en la pobreza su gestión. Y tuvieron que pasar 6 meses para que el líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez, se reuniera con el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles. Durante el encuentro, la CENTE presentó un proyecto de agenda temática con planteamientos de interés gremial para que se aborde en una eventual reunión de trabajo. El IEPO se dijo dispuesto a tomar en cuenta los puntos de este documento
e hizo un llamado a la dirigencia magisterial para que coadyuve a la regularización laboral de sus agremiados y regrese los vehículos oficiales que aún se encuentran bajo resguardo del personal sindicalizado. El director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fasnach, entregó laptops a más de 500 profesores. Dijo que con esta entrega se contribuye a aumentar el acervo de herramientas del personal académico del Politécnico para mejorar sus funciones. Informó que en total se van a entregar 10,000 equipos para los profesores del Politécnico. Y durante este 2016, el Consejo Nacional de Fomento Educativo entregará apoyos para mejoramiento de infraestructura a 4,902 escuelas del CONAFE. Dicho apoyo consta de 50,000 pesos para cada una de ellas, es decir, un monto total de 245,600,000 pesos. Este miércoles se encargaron estos recursos a 18 escuelas, con lo que ya suman 2,618 colegios beneficiados de diciembre a la fecha. Este apoyo es independiente al financiamiento que recibirán los centros educativos del CONAFE como parte del programa Escuelas al 100, anunciado por la Secretaría de Educación Pública. En otros temas, la gente que sufre alguna amputación requiere sin duda un gran esfuerzo para recuperarse y hay una asociación que les da apoyo. Cuando cursaba el segundo semestre de su carrera, Estefanía sufrió un accidente automovilístico por el que le fue amputada la pierna derecha. En la vida se gana y se pierde y yo creo que esta pérdida fue muy fuerte a nivel emocional, pero tuve un apoyo familiar muy importante, de amigos, la motivación de seguir estudiando la universidad y pues eso fue lo que me orientó a seguir, me ayudó a seguir. A la par de la terapia y de comenzar a utilizar su prótesis, la estudiante de la Universidad Iberoamericana se dio cuenta de las diferentes barreras que enfrentan las personas con discapacidad, lo que la llevó a crear una asociación para sensibilizar a su comunidad. Yo creo que es un trabajo que puedes hacer mostrando casos de éxito. Entonces, pues la verdad es que esos son testimonios de que hay mucho más y de que la persona con discapacidad no está siempre, no tiene que ser mentalizada como alguien inútil, sino tiene que ser ser vista como alguien pues inspirador. Luego de 3 años de organizar conferencias y brindar apoyo a personas que sufrieron amputaciones recientes, en septiembre de 2015, la organización estudiantil decidió dar el siguiente paso y constituirse como asociación civil, con el objetivo de beneficiar a más gente. En México existen alrededor de 900,000 personas amputadas, se hacen más o menos 80,000 intervenciones al año y las cifras dicen que menos del 35% de las personas amputadas recibe o tiene las posibilidades de adquirir una prótesis o de llevar un tratamiento integral. Como nosotros lo planteamos en la asociación es mucho, empiezan una nueva vida, ¿no? Es una nueva condición de vida en donde no quiere decir precisamente que sea peor o mejor, sino va a ser diferente, ¿no? Entonces este acompañamiento psicológico es precisamente para que encuentren de entrada una estabilidad. Además de brindar orientación para garantizar una rehabilitación integral que facilite la reintegración social, laboral y familiar de este sector de la población, Ampuvalia cuenta con una red de voluntarios con amputaciones, quienes acompañan a otras personas en su proceso de pérdida. Cuando uno vive una amputación, todo es incertidumbre, todo es duda, no tiene claro uno qué es lo que va a pasar, cómo lo va a hacer. Ir resolviendo estas dudas a través de gente que ya lo ha vivido, da un panorama mucho más claro, da una esperanza. También esta pérdida me trajo muchas satisfacciones, me hizo tener una nueva percepción de la vida y darme cuenta que pues, la discapacidad se lleva en la mente y que no existen los límites. Para México al Día, Liliana Sotelo. Bueno, nosotros vamos al resumen. Continuamos en México al Día. En un momento tienen más información. El Congreso de la Unión valida la constitucionalidad de la reforma que da la bienvenida al Estado 32 de la Federación. Declara reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
preparan el primer proyecto de constitución. Dar la participación a todas y cada una de las áreas, es decir, no puede quedarse fuera todo el planteamiento de derechos humanos, no puede quedarse fuera el planteamiento de mejora regulatoria. El presidente Enrique Peña Nieto viajará a Ecuador del 26 al 28 de enero. Continúa la caída de los precios del petróleo y las bolsas mundiales. Inicia formalmente en Suiza el Foro Económico Mundial de Davos. Sabemos que es la llave de la clase media en nuestras economías. Es lo que nos va a permitir pasar de la crisis a la recuperación y, ojalá, al resurgimiento permanente. Barcelona derrotó al Athletic de Bilbao en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. El frío continúa castigando al norte del país. El estado más afectado es Sonora, donde se registran temperaturas de hasta 4 grados bajo cero. Hasta el momento, la Secretaría de Salud ha reportado la muerte de 6 personas por el frío en esa entidad. Las autoridades exhortaron a la población a continuar con las medidas de prevención, ya que se espera que las bajas temperaturas continúen toda la semana. Hoy aquí en el Valle de México amanecimos a 8 grados centígrados. Las breves del país. Elementos del Ejército y la Armada de México aseguraron una avioneta con más de 300 kilos de marihuana, cocaína y cristal cerca del municipio de Magdalena Quino, en Sonora, que presuntamente sería trasladada a Estados Unidos. En el operativo se detuvo al piloto y al copiloto, a quienes también se les decomisó un vehículo. Trabajadores jubilados y pensionados de la aerolínea mexicana se manifestaron frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto para solicitar medidas cautelares para no ser desalojados de la puerta 3 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. José Gertrudis Guízar, dirigente del partido Encuentro Social en Veracruz y hermano del diputado federal Gonzalo Guízar Valladares, fue asesinado por 2 hombres armados frente a su vivienda en la ciudad de Coatzacoalcos. De inmediato se implementó un operativo para detener a los agresores sin que haya resultados. El legislador atribuyó el ataque a que el partido Encuentro Social se negó a hacer alianzas para la elección a gobernador y diputados locales. Luego del incendio de una pipa de gas Express Nieto en Tonalá, Jalisco, personal de la Secretaría del Trabajo Estatal realizaron una inspección a las instalaciones en la colonia La Ladrillera. Ahí hallaron riesgos graves para 55 empleados, por lo que este miércoles se restringió el acceso al inmueble. La compañía deberá pagar una multa que podría ser de hasta 3 millones de pesos. La Academia Mexicana de Ciencias eligió al investigador Arturo Menchaca Rocha como nuevo coordinador general del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República para el periodo 2016-2019. El científico dijo que a nivel global es un buen momento para la ciencia, sobre todo en México. Arturo Menchaca estudió física en la UNAM, obtuvo el doctorado en física nuclear por la Universidad de Oxford y fue presidente de la Academia de Ciencias en el periodo 2010-2012. Y de este mundo real nos vamos al virtual, ya está lista como todos los días Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días también para ti. Muy buenos días, Pati, Omar, como siempre, con muchísimo gusto de saludarlos esta mañana y con información que es muy relevante para todos nosotros, los que estamos en México, en Latinoamérica, en Iberoamérica y que utilizamos la red y las redes, pues en nuestro idioma, en el español. Y es que un informe del Instituto Cervantes indicó que el porcentaje de la población que ya habla español alrededor del mundo es de 6.7% y se prevé que en 2030 la cifra se eleve a 7.5% para dentro de las próximas 4 generaciones llegar hasta un 10% de la población. Así, el español es la segunda lengua materna ya del mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín, y también lidera en las redes sociales, donde es la segunda lengua más utilizada
en las dos principales, que son Facebook y Twitter, como lo sabemos bien, ambas que tienen todavía un enorme potencial de crecimiento. Curiosamente, el español es la lengua más empleada en Twitter en ciudades que son mayoritariamente anglófonas, como lo son Londres o la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Este es un dato bastante interesante. Y en cuanto a Internet en general, el español es la tercera lengua más usada y el 7.9% de sus usuarios la utiliza para comunicarse en ella, lo que ha hecho que crezca un 1100% entre 2000 y 2013. Estos son datos muy interesantes, ya que vamos viendo las tendencias de la comunicación, de cómo se comparte el conocimiento a través de la red. El español va tomando cada vez más fuerza. Y bueno, es curioso que todavía no existan la misma cantidad de contenidos en inglés que en español, por lo que podríamos o deberíamos de empujar porque se vaya equilibrando, ya que como vemos, un gran uso de la red se hace en español. Uno de los casos de esta situación donde no existen todos los artículos en español es Wikipedia, esta enciclopedia en línea que pues todos conocemos muy bien y utilizamos frecuentemente. Este año acaba de cumplir 15 años de existencia y sigue luchando por sobrevivir, ya que pues no tiene financiamiento más que los donativos. Pero mientras tanto, ya nació su competencia. Se llama SlideWiki y es una nueva enciclopedia colaborativa con materiales en decenas de idiomas y además te da recomendaciones sobre qué pasos tienes que seguir exactamente, qué artículos leer, videos, etcétera, para aprender cualquier materia, desde biología hasta robótica. Se trata de una iniciativa que es impulsada por investigadores europeos que arrancó este mes de enero de 2016 con financiamiento de la Unión Europea. El proyecto, liderado por el Instituto Fraunhofer de Alemania, permitirá superar las limitaciones de la herramienta que utilizan actualmente muchos profesores para crear materiales en Europa, que se llama OpenCourseWare. Los contenidos, que se espera que se traduzcan a unos 50 idiomas, serán editables en un sistema de control de calidad similar al de Wikipedia y serán supervisados por profesores y alumnos en varios países europeos. Una propuesta muy interesante que pues hay que ponerle mucha atención, ya que podría convertirse en la principal fuente de conocimiento, y uno de los elementos interesantes es justo este, que te da los pasos a seguir para que vayas aprendiendo cualquier materia. Y bueno, para los que ya están planeando qué hacer en los días libres este fin de semana, les comento que Google Expeditions nos lleva ahora hasta la ciudad de Londres, donde cualquier interesado podrá visitar el famoso Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la monarquía británica, sin tener, por supuesto, que salir de su casa. Todo gracias a la mencionada app educativa de Google para realizar viajes escolares virtuales, que funciona por medio de las Google Cardboard, que son estos lentes de tercera dimensión, la cual ya incluye a este recinto dentro de sus opciones. La visita virtual incluye muchas de las habitaciones del histórico edificio londinense y permitirá contemplar de cerca incluso algunas de las pinturas que adornan sus paredes. Esta herramienta pues resulta emocionante e interesante debido a que el Palacio de Buckingham pues varios meses al año se encuentra cerrado al público, solo se puede accesar a él en verano cuando la reina pues está de vacaciones, así que pues ya vamos a poder entrar en cualquier momento. Esta es la información, que tengan excelente día. Muchas gracias, Ana Cristina, como siempre, con información tan importante y tan destacada. Vamos a otros temas de interés mundial e incluso planetario. Es que científicos estadounidenses anunciaron el hallazgo de un planeta gigante, hasta ahora desconocido, apodado Planeta 9. La investigación de Caltech University, divulgada en la publicación especializada Astronomical Journal, da a conocer que este planeta tiene una masa de 10 veces mayor a la de la Tierra y orbita unas 20 veces más lejos del Sol que Neptuno. Los investigadores Konstantin Baitin y Mike Brown informaron que el hallazgo fue gracias al diseño por computadora y simulaciones matemáticas, pero no han observado al objeto directamente. Es momento de hacer una breve pausa, tenemos más información. Esto es México al Día. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, inauguró el Pabellón de México en el marco de la Feria Internacional de Turismo 2016
en Madrid. Ahí dijo que el sector turístico de nuestro país tiene un potencial sólido para alcanzar crecimiento económico acelerado. En la edición 36 de la FITUR se presentó la aplicación de realidad aumentada VR México Cardboard, en donde se encuentra un juego de pelota para la consola Kinect de Xbox, esto allá en Madrid. ¿Y a ti que te encantan los juegos, Pati? ¿Ya estás lista? El cineasta británico Peter Greenaway promueve en México su más reciente film, Eisenstein, en Guanajuato. Para el autor de La panza del arquitecto y el libro de cabecera, el cine tradicional se está muriendo. Muy pocas personas asisten a las salas cinematográficas para ver películas en pantalla grande. Además, el llamado séptimo arte no pasa de ser una combinación de teatro grabado, textos ilustrados y muy poca información visual. Estoy convencido que lo mejor en todo el universo es la imaginación humana. Generamos productos artísticos a través de la imaginación. Hay artistas de habla hispana, como Picasso, quien dijo que no pintaba lo que veía, sino que pintaba lo que pensaba. Creo que el cine debería seguir esa línea de ideas. En Eisenstein, en Guanajuato, Greenaway presenta el descubrimiento de México a través de los ojos de un extranjero. La cinta busca describir el choque cultural que significó la estadía del cineasta ruso Sergei Eisenstein en nuestro país. Dicen que las personas más interesantes están llenas de contradicciones y aquí estoy diciendo que el cine está muerto, pero al mismo tiempo estoy celebrando al mejor cineasta que haya existido jamás y también sugiriendo que el cine podría y debería ser una de las cosas más sorprendentes que el hombre jamás haya creado. El filme, protagonizado por el actor irlandés Elmer Bach y el mexicano Luis Alberti, se estrenó en el pasado Festival Internacional de Cine de Berlín. Llegará a las salas de nuestro país este viernes 22 de enero. Para México al Día, Rufino Enríquez González. La ciudad de Mérida fue designada Capital Americana de la Cultura 2017 por el Buró Internacional de Capitales Culturales. De cara a este nombramiento, la Ciudad Blanca alista la rehabilitación del Paseo Montejo, la creación del Centro Cultural del Sur y la ampliación de su oferta cultural y artística. Y ya está lista nuestra queridísima Trixia Valle con su sección Cero Bullying y nos tiene unas invitadas muy especiales. ¿Qué tal? Muy buenos días a las 3. Muy buenos días, Pati, Omar. Muchas gracias por recibirnos como siempre. Y pues ahora sí que estamos felices de tener con nosotros a Silvia y a Tali, que como bien dices, Omar, son unas invitadas muy especiales, porque yo estoy convencida que los únicos que van a poder acabar con el bullying son ¿quiénes, Tali? Nosotras. Los niños. Bienvenida. ¿Nos puedes decir tu nombre? Sí, yo soy Tali Pique. ¿Y tú cómo te llamas? Silvia Rahmani. Bienvenidas a las dos y platíquenme, ¿cómo fue que se les ocurrió hacer una campaña contra el bullying en su escuela, Silvia? Porque en la escuela habíamos visto que unos niños molestaban a otros y por eso quisimos hacer la campaña para que ya nadie moleste a nadie. ¿Y qué hicieron para crear esta campaña, Tali? Pues fuimos a Fundación En Movimiento y nos ayudaron. Y preparamos unas cartulinas. Ajá. Y les vamos a ir a dar pláticas. Padrísimo. ¿Y cómo le pusieron a la campaña? Porque obviamente tiene que ser una campaña con un nombre así muy, muy pegajoso para los niños, para que se les quede y así. ¿Cómo le pusieron a la campaña? Bullying. Bullying. ¿Y por qué esa palabra, Tali? Porque odiamos el bullying. Ahí estamos viendo los cartelones que hicieron ellas mismas, padrísimos, en donde nos dicen que hay 3 personajes del bullying. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. ¿Y quiénes serían los personajes, Silvia? El buleador, el bully testigo y el bully pasivo. Exacto. ¿Y el bully pasivo, quién quedamos que era, Tali? El bully pasivo es el que le sube fotos a like y se ríe. Exacto, es una figura nueva que hemos detectado a raíz de que estuvimos platicando con estas niñas maravillosas y vimos que esta campaña tenía que informar muy claramente de qué se trataba el bullying. Y nos dimos cuenta que hay un personaje nuevo que es el bully pasivo, que no solamente es el que está viendo y no hace nada, sino es el que está viendo y dice, pégale más, moléstalo más, like, jajaja, qué padre. ¿Tú qué opinas de que pasen estas cosas? Que está mal y que lo tienen que dejar de hacer, y ese también es un personaje.
Exacto. Y Silvia, cuando fueron a dejar este mensaje en su escuela, ¿qué fue lo que recibieron en su salón? Algunos niños sí nos hacían caso y otros niños decían que no era cierto porque ellos a veces también molestaban y hacían el bullying. O sea, es que los bullies defienden lo que hacen, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué decían los que hacen bullying? Pues decían que no es verdad, que eso no es bullying y pues, o sea, todo lo que decíamos lo hacían en el contrario. Híjole, pues ahora sí que les estaban haciendo bullying con la campaña. ¿Y van a ir a otros salones a pesar de estos niños que me imagino que eran pocos, ¿no? Los que estaban en contra. La mayoría yo creo que somos los que queremos vivir tranquilos en la escuela, ¿no? ¿Y van a seguirlo haciendo, Silvia? ¿Van a seguir yendo a otras escuelas o a sus salones en la escuela? Yo creo que sí, porque la maestra nos dijo que vayamos también a otros salones para que no solo sea que ya no haya bullying en el salón y también en la escuela. Y es que además es padrísimo porque cuando ustedes van con los más chiquitos de su escuela, ellos los ven a las ven a ustedes como las líderes, porque las ven grandotas. Entonces dicen, ella es de las grandes de mi escuela y siempre los van a seguir. Entonces yo creo que es la mejor campaña. Yo las felicito muchísimo, la verdad, a las dos. Me encanta lo que están haciendo. No paren, aunque haya por ahí unos bullies que se quieran ahí poner rebeldes. Y yo las invito a que en nuestro reporte anual nos presenten la campaña. ¿Qué te parecería, Tali? Sí. ¿Te anima, Silvia? Sí. A que a los consejeros de la Fundación les presentemos esta campaña, porque creo que escuchándolos a ustedes y a todos los demás niños que nos están viendo, es como podemos hacer campañas que realmente lleguen. La empezamos a hacer, como ya les dijo Silvia, porque están molestando y queremos acabar con que la gente vea que lo que están haciendo no está bien y que ya no lo hagan. Me encanta la idea. Yo me alineo al 100%. ¿Algo que quieras decir para terminar, Silvia? No. Bueno, pues muchas felicidades y podemos decir las tres al mismo tiempo. ¡Aj, bullying! 1, 2, 3. ¡Aj, bullying! Ojalá y que todos nos sigan. Vamos a tener esta cápsula en nuestras redes sociales circulando para que la puedan replicar a sus hijos si no lo vieron ahorita en la mañana. Y muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Silvia. Gracias, Tali. Y estamos a sus órdenes en www.fundacionenmovimiento.org.mx. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Trixia. Una excelente campaña y además muy bien la participación de estas niñas. Y México es tu museo. En la Ciudad de México se ubica un edificio de arquitectura afrancesada y ecléctica del Porfiriato, que actualmente alberga la colección del escritor Carlos Monsiváis. Se trata del edificio Esmeralda, construido en 1890 por los arquitectos Eleuterio Méndez y Francisco Serrano, en una de las esquinas más importantes del centro histórico de la ciudad de los Palacios. Fue inaugurado como joyería La Esmeralda Hauser Siby y compañía en el año 1892. Luego de diversos usos, fue restaurado por el INAH para abrir sus puertas durante el 2006 como Museo del Estanquillo. Este museo muestra la colección integrada por más de 20,000 piezas, entre ellas documentos históricos, pinturas, fotografías, dibujos, grabados, miniaturas y maquetas del escritor Carlos Monsiváis. Muy bien, vamos a nuestro resumen. El Distrito Federal se convierte en el Estado 32 de la República. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión declara reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México. El jefe de gobierno celebra la disposición. Me parece que es un día histórico para la Ciudad de México, es un día histórico para nuestro país, es
un nuevo paso en la construcción de la historia del federalismo de este gran país. Concluye la gira del presidente Enrique Peña Nieto por Medio Oriente. Se firmaron 46 instrumentos de cooperación. La PGR cita a declarar a diputada por su presunta relación con el Chapo. En Reino Unido implican a Vladimir Putin en asesinato de exagente de la KGB. Eliminan al Porto de la Copa de la Liga de Portugal. Que pasen un excelente jueves, nos vemos mañana. Hasta luego. Amanecí otra vez entre tus brazos. Me desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Esto es México al Día.